1820. Lamento tener malas noticias para usted, señorita Selincourt. Oh, no, estuve rogando que no fuera a decirme eso. Le aseguro que hice todo lo que estuvo a mi alcance y hasta pasé muchas noches en vela, tratando de encontrar la forma de informarle algo diferente. Pero todo ha sido inútil. Había una nota de inconfundible sinceridad en la voz del señor Lawson, el socio más antiguo de Lawson, Cressey y Houghton. La joven a quien se dirigía lanzó un profundo suspiro y se sentó en la silla frente a él, con la preocupación reflejada en sus enormes ojos. ¿Están realmente tan malas cosas?, preguntó. El señor Lawson le dedicó una mirada de conmiseración antes de responder. Podrá juzgarlo por sí misma. Aquel hombre de cabello gris y unos 50 años tuvo que ponerse los anteojos para poder encontrar el papel que necesitaba entre todos los que estaban esparcidos sobre su escritorio. Al hallarlo, lo volvió a leer, con la esperanza de descubrir algún punto sobresaliente que hubiera pasado por alto. Finalmente, volvió a ponerlo en su sitio. «Quiero que sepa, señorita Selincourt», le dijo, «que yo sentía una gran admiración por su cuñado, Lord Ronald, y que me enorgullecía contarme entre sus amigos». Tamara Selincourt asintió y el hombre prosiguió diciendo: «En diversas ocasiones le rogué que tomara algún tipo de previsiones por si algo le sucedía, pero él siempre se reía de mí. Pero, ¿por qué tenía que haber pensado en la muerte?», preguntó Tamara. «Después de todo, solo tenía 33 años, y mi hermana era 6 meses más joven». 33, repitió el señor Lawson para sí mismo. «Tiene razón, señorita Selincourt. A esa edad jamás se piensa en la muerte». «Y el barco que tenían era considerado absolutamente apto para navegar», exclamó Tamara. «Después de todo, costó una verdadera fortuna. Lo sé perfectamente. Y esa es una de las tantas cosas que deben pagarse ahora». Ronald pensó que tal vez lograra hacer un poco de dinero llevando carga de un puerto a otro. Tamara hablaba como si nadie la escuchara y de pronto rió, pero, como ambos sabemos, eso era solo una quimera. Ronald y mi hermana simplemente amaban el mar. Se sentían felices cuando se veían en medio del océano, partiendo hacia lo que para ellos era una excitante aventura y dejándonos atrás. La voz de Tamara se quebró al decir las últimas palabras y después agregó casi en un murmullo: «¿Qué sucederá con los niños? Eso es lo que más me preocupa», respondió el señor Lawson. «Después de todo, Sandor tiene casi 12 años y pronto debe asistir a la escuela. Es un niño brillante. De hecho, todos son muy inteligentes, lo que no debería sorprendernos si recordamos cómo era mi padre. Siempre he lamentado no haber tenido el placer de conocerlo. Era brillante, y a pesar de que sus libros no dejaban mucho dinero, siempre se seguirán reimprimiendo para que los utilicen los estudiantes. Estoy seguro de ello, y también sé que Sandor ha heredado el cerebro de su abuelo, por lo que debe recibir una buena educación. Y existe una sola forma de lograr ese objetivo». «¿Cuál?». Al hacer la pregunta, Tamara levantó la vista hacia el señor Lawson, y éste pensó, una vez más, que era muy hermosa. Poseía una belleza nada común en el pequeño pueblo de Cornwall. «Es como una exótica orquídea», se dijo, preguntándose cuántos hombres jóvenes opinarían lo mismo. Tamara no parecía inglesa. Su cabello, de un tono rojizo oscuro, la hacía parecer oriunda del sureste de Europa, otorgando un marco bellísimo a la perfección de su rostro ovalado, y a su piel una blancura translúcida poco vista en aquellas regiones. Sus ojos, muy oscuros, eran de un tono violeta y, al observarla el señor Lawson, no pudo evitar pensar que, a pesar de su aspecto exótico, había en ella algo muy joven e inocente. «¿Qué edad tiene usted, señorita Selincourt?», preguntó inesperadamente. Ella le sonrió. Creí que esa era una pregunta que no se le hacía a ninguna mujer, pero, para ser sincera con usted, debo admitir que tengo 19 años, 13 menos que mi hermana Micah. Lo que sucede es que hubo un hermano entre ambas,
que murió siendo apenas un niño. 19, repitió el señor Lawson para sí mismo. Es usted demasiado joven para cargar con tanta responsabilidad. Pero debo cuidar de los niños. ¿Quién más podría hacerlo? Y, por otra parte, yo los quiero mucho, y ellos a mí. Miró al señor Lawson y, al reparar en su expresión preocupada, agregó: Estoy dispuesta a trabajar por ellos, a hacer lo que sea necesario, pero esperaba que usted me dijera que había dinero suficiente como para no morirnos de hambre por el momento. Sé bien que eso era lo que usted esperaba, señorita Selincourt, pero, por desdicha, obtuve 40 libras esterlinas de mi primer libro, interrumpió Tamara. Me pareció mucho dinero entonces, pero espero sacar mucho más con el segundo, que ya está en manos del editor. ¿Cuándo será publicado? En cualquier momento. No me dieron una fecha exacta, pero me aseguraron que saldría sin falta en junio. El señor Lawson echó una mirada al papel que tenía frente a él antes de decir: suponiendo que sacara otras 40 libras, o que duplicara esa cantidad, de todos modos le sería imposible hacer frente a sus gastos y a los de 3 niños con una suma tan pequeña. Se produjo un silencio y después Tamara preguntó: ¿Quiere decirme que no hay más dinero? Exactamente. Ella lo miró incrédula. Pero, ¿cómo? No entiendo. La asignación que recibía su cuñado, Lord Ronald Grant, caduca con su muerte, y me temo que la última suma que llegó hace una semana ya estaba totalmente invertida. Para pagar el barco, en efecto. Pero, ¿y la casa? Como supongo que ya sabrá, la casa está hipotecada, pero tiene usted mucha suerte, pues hay una persona interesada dispuesta a comprarla de inmediato. Tamara miró al abogado con expresión confundida. Pero yo pensé que podríamos quedarnos allí. Debe comprender que eso es imposible, dijo el señor Lawson. La casa fue siempre demasiado grande y lujosa para las posibilidades de Lord Ronald, pero tanto él como su hermana se enamoraron de ella y pensaron que de alguna forma lograrían hacer frente a los gastos que ocasionara. Tamara no dijo una palabra. Sabía demasiado bien hasta qué punto su hermana y su cuñado estuvieron siempre dispuestos a confiar todo al azar, a la buena suerte o simplemente a sus esperanzas. Durante años sospechó que se endeudaban cada vez más, pero Lord Ronald había insistido en que debían construir otro barco, ya que el que tenían estaba muy viejo y era muy peligroso lanzarlo al mar. Obviamente, jamás se le ocurrió siquiera pensar cómo irían a pagarlo. Y entonces, una tormenta trajo consigo la catástrofe y la tragedia para todos. Lord Ronald Grant y su esposa se habían ahogado cuando se desató una inesperada tempestad en medio de lo que había sido hasta entonces un día radiante. El alondra del mar había sido arrojado contra las rocas por las enormes olas. Pasaron 2 días antes que Tamara supiera qué había sucedido. Pero al ver que su hermana y el esposo de ésta no regresaban, algo en su interior le hizo temer lo peor. Apenas comenzó la tormenta, unos pescadores salieron a prestarles ayuda, pero solo encontraron fragmentos de la alondra del mar, flotando sobre las aguas, aparte de un gorro de lana que había pertenecido a Lady Ronald. Todo ocurrió en una forma tan repentina que a Tamara le costaba trabajo aceptar que su agradable cuñado hubiera muerto y que no volvería a ver a su hermana, a quien adoraba. Finalmente, como si sus pensamientos regresaran hacia lo que el señor Lawson le había dicho, hacía unos instantes, comentó en voz alta: ellos me proporcionaron un hogar después de la muerte de papá. Yo era muy feliz a su lado y por ello, señor Lawson, debo pagar esa deuda, aunque sea lo último que haga en mi vida. La voz de Tamara revelaba que estaba a punto de echarse a llorar, y después de un momento el señor Lawson le dijo: entiendo perfectamente lo que siente, señorita Selincourt, y es por eso que debe comprender que el único curso de acción posible es el que voy a sugerirle. ¿A qué se refiere?, preguntó con curiosidad. Pues a que debe llevar a los niños a casa de su tío, el duque de Granchester. Tamara no se hubiera mostrado más atónita si hubiera explotado una bomba frente a ella. ¿Llevarlos con el duque?, repitió incrédula. ¿Cómo puede proponer una cosa semejante? ¿Acaso hay alguna otra persona, según tengo entendido,
Su cuñado no se trataba con nadie de su familia, y ahora que los niños han quedado huérfanos, pasan a ser responsabilidad absoluta e indiscutible de su señoría. Eso es imposible. Estoy segura de que usted no ignora cómo trató el duque a su hermano y a mi hermana. Era inconfundible el tono de hostilidad de su voz, y el señor Lawson repuso con voz serena: «Conozco perfectamente la historia, pero no podemos culpar por completo al actual duque por la actitud de su padre cuando Lord Ronald se propuso contraer matrimonio con la hermana de usted. Fue inhumano, brutal. ¿Sabe lo que sucedió, señor Lawson? Cuando Ronald le escribió a su padre anunciándole que deseaba casarse con Micah». Como el señor Lawson no respondió, ella prosiguió enfadada: «El duque viajó hasta Oxford para decirle a Ronald que, si se casaba con Micah, jamás volvería a dirigirle la palabra». «Debe comprender», dijo el señor Lawson suavemente, «que como el duque era un hombre muy religioso, le horrorizaba todo lo que tuviera que ver con el mundo artístico. Lo dijo solo porque Micah aparecía en el escenario, pero ella no era actriz ni nada parecido, era cantante, y como en esa época mi madre estaba terriblemente enferma y mi padre no podía hacer frente a los elevados gastos médicos, ella decidió cantar en una compañía de ópera». El señor Lawson pareció a punto de hablar, pero Tamara continuó diciendo: «En 2 años consiguió el dinero suficiente para pagar todas las deudas originadas por la enfermedad de mamá». «¿Y le explicaron eso a su señoría en ese momento?» «¿Piensa que era capaz de escuchar?», preguntó Tamara furiosa. «No permitía siquiera que Ronald abriera la boca para defender a mi hermana». Respiró hondo antes de agregar: «Ronald me dijo que hablaba de Micah como si fuera una prostituta, una mujer despreciable que él hubiera recogido del arroyo. No quería conocerla ni oír hablar de ella. Solo se limitaba a repetir su ultimátum». Después de una pausa añadió: «Cuando Ronald le dijo que, a pesar de sus amenazas, estaba decidido a casarse con ella, el duque se enfureció y no le volvió a dirigir nunca más la palabra. ¿Qué clase de padre era ese?», añadió extendiendo las manos. «¿Cómo un hombre pudo ser capaz de repudiar a su propio hijo sin darle siquiera la oportunidad de defenderse?» «Pero el duque murió hace ya tiempo», señaló el señor Lawson. «El actual duque no es mejor. Tiene solo 1 año más que Ronald, y era de esperarse que comprendiera la situación, pero aceptó fervientemente la decisión de su padre, en el sentido de que la familia debía evitar cualquier tipo de relación con la oveja negra». A Tamara le temblaba la voz al decir las últimas palabras. Poniéndose de pie, se dirigió hacia la ventana, luchando por contener sus lágrimas. «Usted sabe lo dulce, lo tierna y maravillosa que era mi hermana», dijo. «De hecho, odiaba el escenario y todo lo relacionado con él». «Sí, una vez me lo dijo». «En cuanto consiguió el dinero suficiente para salvar a mi madre», continuó diciendo Tamara como si no lo hubiera escuchado, «abandonó el teatro para ser solamente la esposa de Ronald, como siempre deseó, y eran inmensamente felices. Creo que jamás he conocido a una pareja tan dichosa», agregó el señor Lawson con cierto dejo de envidia. «Y murieron juntos. Creo que ninguno de los dos hubiera tenido fuerzas para sobrevivir sin el otro». El señor Lawson se acomodó las gafas. «Ahora, volviendo al tema inicial, señorita Selincourt, o sea, su situación financiera y la de los niños, la única solución posible es llevarlos a ellos al lugar que pertenecen». «¿Cree que yo podría hacer eso? ¿Que sería capaz de humillarme y humillarlos a ellos, pidiéndole favores a un hombre que se comportó de manera tan abominable con su propio hermano? ¿Cuál es la alternativa? Debe haber algo que podamos hacer», respondió Tamara desesperada. Fue hacia el escritorio y ocupó nuevamente la silla, sintiendo que las piernas ya no la sostenían. «Si existe algo, le aseguro que a mí no se me ha ocurrido», afirmó el señor Lawson. «Para serle sincero, señorita Selincourt, creo que lo justo y lo correcto es que el duque asuma la responsabilidad de los hijos de su hermano». Tamara no dijo una palabra, y después de unos segundos él agregó: «El señor Trevenna dice que está dispuesto a pagar por la casa una cantidad suficiente que la libere de la hipoteca y de las demás deudas, siempre que se le conceda la posesión inmediata».
Supongo que la quiere para su hijo que está por casarse, comentó Tamara. Efectivamente, es un hombre difícil, y si no le hacemos caso, es posible que compre alguna mansión en cualquier otro lugar. Tamara se quedó en silencio, pensando que vender una casa del tamaño de esa, en un lugar tan aislado de Cornwall, no era nada sencillo. Podrían pasar meses o tal vez años antes de conseguir otro comprador, y en ese caso resultaría imposible alimentar a los niños y, menos aún, vestirlos y proporcionarles una buena educación. ¿Sabe el duque que su hermano ha muerto? El señor Lawson se mostró algo incómodo antes de responder. Aún no se lo he informado a su señoría. Tamara lo miró, y una pequeña lucecita brilló de pronto en sus ojos. Me doy cuenta por qué. Usted esperaba que llegara la asignación de Ronald. Ha sido muy amable de su parte, muy amable. Y nada ético, respondió el señor Lawson con una sonrisa. Tamara se quedó pensativa un momento. ¿Le parece necesario decírselo ahora?, preguntó. Me temo que sí. Supongo que no querrá que me comporte de una manera tan ilegal que no me permitan ejercer más como abogado. No, por supuesto que no. Y además ya ha sido demasiado bueno con nosotros. Estoy segura de que mi cuñado jamás le pagó un centavo a su firma, por las muchas ocasiones en que tuvo que consultarlo, debido a los documentos relacionados con su propiedad y, por supuesto, con respecto al barco. Eso no tiene importancia. Como ya le he dicho, yo valoraba mucho la amistad de su cuñado, y creo que nadie pudo haber conocido a su hermana sin quererla. Es una lástima que la familia Grant no lo haya escuchado decir esas palabras, señaló Tamara. Sería demasiado impertinente de mi parte, señorita Selincourt, sugerirle que, cuando se enfrente al duque, trate de no resucitar viejas rencillas. Conténtese con lograr que se interese por los 3 huérfanos y que acepte tenerlos bajo su entera responsabilidad. Y si se negara a hacer algo por ellos, sería muy posible, considerando que son los hijos de mi hermana. No puedo pensar que el duque permita que alguien que lleve el apellido Grant se muera de hambre. A pesar de lo furioso que estaba el viejo duque con Lord Ronald, le siguió pasando su asignación todos estos años. Era la misma cantidad que le enviaba cuando aún estaba en Oxford, comentó Tamara en tono sarcástico. No obstante, era una suma considerable, y en realidad el duque podía haberlo dejado totalmente a un lado. Si piensa que debo estarle agradecida a la familia, la verdad es que no lo estoy. Y en cuanto al duque actual, por lo que he sabido de él... Se interrumpió de golpe y, llevándose la mano a la boca, lanzó un grito. ¿Qué sucede?, preguntó el señor Lawson, asombrado. Acabo de recordar. No se me había ocurrido hasta ahora, pero yo no puedo. No puedo llevarle los niños al duque de Granchester. Si van, tendrán que hacerlo sin mí. Pero, ¿por qué? Porque mi novela está basada en él. ¿En el duque? Tamara se llevó la mano a la frente, como tratando de pensar con claridad. Recuerda mi primer libro que, aun siendo un cuento de hadas, era levemente satírico. Por supuesto, me resultó muy entretenido y original, pues este libro, que está por publicarse en cualquier momento, es una novela acerca de un rencoroso, despiadado y malévolo duque, que no es otro que el duque de Granchester. Pero usted jamás lo ha visto y no sabe nada de él. Sé todo lo que Ronald me contó, y como me interesaba saber más de su vida, me dediqué a leer los artículos que hablaban de él en los periódicos y revistas. Miró al señor Lawson con una expresión consternada y siguió diciendo: cuando los amigos de Ronald, a quienes conoció en Oxford, llegaban a hospedarse en nuestra casa, siempre nos relataban historias referentes al duque, y yo las guardé cuidadosamente en mi memoria. ¿Y piensa que el duque podría reconocerse a sí mismo? Porque, en ese caso, su libro podría ser difamatorio. No creo que se molestara en mirarse en ese retrato, y además, no hay razón alguna para pensar que vaya a tomarse el trabajo de leerlo, aunque... Se quedó un momento en silencio y el señor Lawson le preguntó: ¿qué ha dicho usted exactamente en su libro, como para que su señoría pueda identificarse con el personaje? Bueno, para empezar, la novela se titula El avispero ducal, y el duque es el villano que se dedica a ser desdichado a todo el mundo,
sus faetones y calesas son siempre negros y amarillos, y la librea de sus sirvientes es del mismo color. —¿Qué son los colores de la familia Grant? —comentó el señor Lawson. —Exactamente. Y, además, en mi libro hay muchas otras cosas acerca de él que supe a través de Ronald, así como descripciones del castillo. He inventado incidentes, desde luego, como una carrera de caballos en la que el villano quita de en medio al favorito, a fin de poder hacer mucho dinero apostando a uno de los caballos de su establo, el cual, por supuesto, gana. El señor Lawson se llevó una mano a la frente con un gesto preocupado. ¿Por qué no me permitió leerlo antes de enviarlo al editor? Seguramente será procesada por difamación y tendrá que pagar sumas astronómicas por los daños morales causados. Tamara rió. Eso es muy sencillo. Si no tengo dinero, no puedo pagar. Entonces es posible que la envíen a prisión. En cuyo caso proclamaré que cada palabra escrita es la absoluta verdad, y por lo tanto absolutamente justificada. Eso no sucederá. Debe sentarse en este preciso momento ante el escritorio, señorita Selincourt, y escribirle a los editores informándoles que retira su libro. ¿Retirar mi libro? No haré nada semejante. Debe hacerlo. Tiene que comprender que es la única solución posible. Al ver el desafío que brillaba en los ojos de Tamara, agregó: debe pensar en los niños, sabiendo lo que sabe acerca del duque. No puede arriesgarse a mandarlos solos al castillo de Granchester. Hubo un largo silencio, después del cual Tamara capituló. Tiene usted razón. Enviaré la carta. Yo puedo redactarla si lo desea. Por otra parte, mañana le escribiré al duque y lo enteraré de la muerte de su hermano, informándole que los niños llegarán a comienzos de la semana entrante. Tan pronto. Debemos acordarnos del señor Trevenna. Sí, por supuesto. Una vez más, Tamara se puso de pie y se dirigió hacia la ventana. Estaba pensando, dijo, que si debo ir con ellos, y me doy cuenta de que Baba es demasiado pequeña para ir sin mí, sería mejor que no me presentara como hermana de Micah. El señor Lawson se quedó pensativo por un momento y finalmente dijo: no, claro que no. Debía haber pensado en eso. Sería mejor decir que usted los ha cuidado como institutriz, intervino Tamara. Al menos de esa forma tendrá que pagarme mis honorarios, para que no tenga que depender por completo de él. Al mirar el reflejo del sol en su cabello, el señor Lawson pensó que Tamara jamás podría parecerse a las institutrices que suelen cuidar niños pequeños. Sin embargo, no dijo una palabra al respecto. Simplemente preguntó: ¿cómo quiere que la llame? ¿Tiene alguna importancia? Sí, claro que sí. Será conveniente buscar un nombre que los niños logren recordar con facilidad. ¿Qué le parece, señorita Winnie? Excelente. En cuanto los vea les diré lo que vamos a hacer. Pero espero que no trate de ganarle una batalla al duque. Es sumamente importante, señorita Selincourt, que él llegue a apreciar a los niños. Es un hombre muy rico y poderoso, y podría hacer cualquier cosa por ellos si les toma cariño. Creo que es más probable que nos meta a todos en un calabozo y nos tenga allí a pan y agua hasta que muramos, exclamó Tamara con voz dramática. El señor Lawson rió de buena gana, y yo creo que si llegara a descubrirse una cosa semejante, el escándalo se extendería por todo el país, y le aseguro que, por lo que yo he sabido, al duque no le gustan los escándalos. No, claro que no. Eso fue exactamente lo que temía su padre cuando Ronald le anunció que iba a casarse con una actriz. Habló con amargura, y el señor Lawson se apresuró a decir: le ruego que trate de olvidar el pasado. Como parientes cercanos del duque, los niños no solo podrán tener todo lo que siempre han deseado, sino también una oportunidad de felicidad futura. Tamara no dijo una palabra, y después de un momento él agregó: resulta extraño hablar de esto, ahora que Dean tiene solo 10 años, pero dentro de 7 será una debutante en sociedad, y muy hermosa, por cierto. Todo el mundo social las acogerá a ella y a su hermana, por ser las sobrinas del duque de Granchester. Tamara lo miró sorprendida, y de pronto, con un cambio de humor característico en ella, dijo: tiene usted razón, ya lo creo que la tiene, y yo debo pensar en las niñas. Ambas serán muy hermosas, como usted ya ha dicho,
y tal vez puedan de esa forma elegir esposos adecuados, hombres de fortuna, a quienes amen, además. En sus ojos apareció una repentina ternura al pronunciar estas palabras, y el abogado se dijo que, mucho antes que Katyn y su pequeña hermana Valide crecieran, su tía ya estaría casada o, al menos, habría tenido la oportunidad de hacerlo, no una, sino cientos de veces. Se levantó de la silla. «Si espera unos 10 minutos, señorita Selincourt», dijo, «prepararé la carta para que la envíe a sus editores, además de un mensaje a su señoría anunciándoles su llegada. Esperaré». El señor Lawson se dirigió a la oficina contigua donde había varios empleados sentados frente a sus escritorios, todos muy ocupados, leyendo documentos y revisando libros, lo que probaba que Lawson, Creasy y Houghton era uno de los buffets más solicitados de la población. Tamara se levantó de la silla donde esperaba y caminó nuevamente hasta el ventanal. Tenía la sensación de que todos los sucesos de esa mañana giraban como un torbellino en su cabeza, impidiéndole pensar con claridad. El tener que retirar su novela le molestaba mucho más de lo que el señor Lawson era capaz de imaginar, considerando la suma obtenida por la primera. Estaba segura de conseguir por esta una considerablemente mayor. Había pensado que una novela podría quizá cautivar la imaginación del mundo social inteligente, que había convertido en héroe a Sir Walter Scott y en un gran éxito económico a Lord Byron. Su libro combinaba aventura, traiciones y una cierta dosis de romance, combinados adecuadamente para complacer el gusto de cualquier lector. El hecho de vivir en Cornwall le había brindado escasas ocasiones de conocer a grandes celebridades, pero su imaginación se había excitado con las historias del cruel y despiadado duque de Granchester, que había condenado a su hermano al ostracismo, como lo hiciera su padre una vez. Tamara sentía gran aprecio por su cuñado, y cada vez que mojaba la pluma en el tintero para escribir algo mordaz e hiriente acerca del villano de su novela, pensaba que de alguna manera se estaba vengando, aunque fuera en parte, de su maldad. Deliberadamente, no había mostrado a Lord Ronald el manuscrito antes de ponerlo en manos del editor. Lord Ronald era una persona tan agradable y gentil que tal vez hubiera protestado al ver el retrato que ella había hecho de su hermano, aunque él no tuviera motivos para defender a ningún miembro de la familia. Lo habían tratado como a un paria, como a un descastado. Sin embargo, a pesar de que a veces se reía de sus excentricidades, jamás habló mal de ellos. No pudo entender, le había dicho una vez a Tamara, su hermana Micah, cómo su familia se ha resignado a perder a Ronald. Es un ser tan encantador y tan bondadoso que debe haber dejado un hueco muy difícil de llenar. Son engreídos, dominantes y absolutamente despreciables, había respondido Tamara, pero Micah se había limitado a sonreír. Me es indiferente no vivir en el castillo, había agregado después, pero a veces me molesta que Ronald no pueda disponer de los caballos que merece montar, ni pueda pagar la ropa que debería lucir, ni asistir a las carreras de Newmarket y Ascot. Jamás vi a nadie tan dichoso como Ronald, había respondido Tamara. A él no le importa demasiado la ropa que usa, y creo que disfruta tanto enseñando a cabalgar a los niños en la arena, como si estuviera en las carreras de Newmarket y observara a un jockey poner en alto los colores de la casa. Su hermana la había besado tiernamente. «Eres un gran consuelo para mí, Tamara», le dijo entonces. «A veces pienso que no ha sido correcto de mi parte privar a Ronald de todas las cosas que le pertenecen, pero en lo que a mí respecta, teniéndolo a él, tengo la tierra y el cielo en mis manos». Tamara, al recordar a su hermana y a su cuñado cuando estaban juntos, se decía que el señor Lawson tenía razón al decir que era imposible que nadie pudiera ser más feliz que ellos. Cuando sus miradas se encontraban, parecía brillar una luz radiante en sus ojos, y si Ronald debía ausentarse por unas horas, ella lo esperaba ansiosa para rodearle el cuello con sus brazos, atrayéndolo hacia sí. Sus besos eran tan apasionados que era como si acabaran de enamorarse y se sintieran atraídos por irresistible hechizo. Pero ahora ya no estaban, y Tamara sabía, como si se tratara de un
pacto sagrado que los niños habían quedado en sus manos.